30. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. 36 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Buena oportunidad hoy para hacer un balance de este fin de semana largo, que entre otras cosas tuvo el día sábado la apertura de sesiones legislativas para este 2025, donde el presidente Milei, habló prácticamente con el recinto semivacío, hizo alguna serie de anuncios también, y mucha gente que lo rodea generó también situaciones de disturbio y pelea, ¿no? Que en este caso denunció el diputado Manes. Pero la principal fuerza de oposición en la Argentina tiene un jefe de bloque. En este caso estamos hablando de Germán Martínez, santafesino. Él está al otro lado de la línea. Germán, muy buen día. Aquí te saluda Roberto Caballero desde la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? Hola Roberto, buen día para vos y para todos los oyentes de la Radio de las Madres. No fue muchos días que habló Milei ahí en el Parlamento. Esto fue el sábado. Hoy estamos a martes. Pareciera que hubiese pasado más cosas en el medio, pero quizá hayan sido esas repercusiones. ¿Qué lectura estás haciendo después de un poco ya más, si se quiere, aquietado los fervores de ese día, de los anuncios de ese día? ¿Qué lectura estás haciendo vos sobre lo ocurrido? Bueno, en primer lugar, esta cuestión de la velocidad de los acontecimientos no pasa solamente este fin de semana, Roberto, ¿no? Uno tira un poquito la mirada para atrás. ¿Y cuánto pasó desde que Milei, cerca de la medianoche, fue partícipe de una estafa cripto que revolucionó la Argentina y con impacto global, ¿no? ¿Cuánto pasó desde que Milei decidió meter a dos jueces de la Corte por decreto y hacer jurar a uno casi en las penumbras, en la oscuridad del Palacio de Tribunales al otro día, ¿no? ¿Cuánto pasó desde que dijo que había que intervenir la provincia de Buenos Aires y le pidió la renuncia al gobernador Kicillof? Hay una especie de velocidad excesiva en los acontecimientos políticos promovidos por el presidente de la Nación y por el equipo de gobierno, que a mi criterio tienen que ver con esto, con tapar el escándalo de la estafa, ¿no? Y yo creo que el discurso del otro día hay que ponerlo en este marco, ¿no? Hay que ponerlo en este marco porque ya en la previa, sabiendo que la agenda ya tenía características muy distintas, otra vez que estuvo el presidente en el Congreso, empezó una fuerte presión que te la deben haber contado los colegas que son acreditados en el Congreso para que no haya registro periodístico de lo que pase en el recinto, ¿no? Nosotros con varios bloques parlamentarios reclamamos a las autoridades de ambas cámaras y a la Secretaría General de la Presidencia que se garantice el trabajo de los periodistas, lo cual los cambiaron de lugar, le impidieron moverse con libertad, no podía haber cámaras, una cantidad de cosas más propio de tiempos dictatoriales que de tiempos democráticos, ¿no? Ese bochorno se trasladó después al discurso, ¿no? Un discurso a mi criterio absolutamente desilvanado, deshilachado, con muchas repeticiones y falsedades propias de otros discursos, y donde lo único, si se quiere, que intentó plantear sobre el final, que fue el camino parlamentario para un potencial acuerdo con el FMI, lo hizo más pensando en los mercados del día de ayer, no en Argentina porque recién reabren mañana, sino en otro lugar del mundo, que específicamente en los argentinos. Y después lo que pasó al final fue el tercer gran bochorno, ¿no? Esta cuestión de este personaje nefasto que tiene el gobierno de Milei, que es Santiago Caputo, generando nuevamente situaciones de tensión, en este caso en la Cámara de Diputados, con un diputado nacional, con Facundo Manes. Nosotros lo acompañamos prácticamente en todo momento a Facundo esa misma noche, con los diputados Marino y Tonioli, pero demuestran que están absolutamente desbocados y desenfocados, ¿no? Yo creo que esto esto va a continuar en el tiempo. Creo que este estilo de gobierno donde andan a los volantazos, yo creo que va a seguir así. Hace tiempo que no logra estabilizar el sentido, el rumbo del gobierno, ¿no? Y creo que eso tiene que agarrar, ahora si hablamos de nosotros, a la oposición cada vez más firme en sus convicciones
y cada vez más firme, dispuesta a poner los límites que necesita este gobierno y a construir una propuesta política absolutamente diferenciada, ¿no? Ahora, Germán, yo lo que noto también es que mediáticamente sectores de la oposición, obviamente no los peronistas en general, digo, pero sí sectores de la oposición radical, por ejemplo, mediáticamente dicen una cosa, después en los hechos le levantan las manos y le votan los proyectos a este gobierno. ¿Hay posibilidad con alguno de estos sectores de generar, aunque sea circunstancialmente, alguna mayoría parlamentaria para que avance, por ejemplo, el juicio político? Bueno, sobre lo primero, una reflexión. Los que estuvieron sentados el otro día en el recinto son en general los que le aprueban las leyes a Milei, ¿no? Si vos te fijás, claramente estaba la ausencia de Unión por la Patria, de los bloques de izquierda, del socialismo santafesino, de Natalia de la Sota, de otros sectores que somos los que en general hemos tenido posturas siempre muy críticas al gobierno nacional, y los que estaban sentados son los que le aprobaron la ley base, los que le aprobaron ficha limpia, los que no quieren rechazar el DNU 70, los que esquivaron el quórum para que no rechacemos el DNU 846 de la deuda. O sea, la fotografía del otro día, esa fotografía semivacía del recinto, también expresaba los marcos de alianza del gobierno, ¿no? Y creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque lo que se necesitaba este sábado era que también se actualicen los niveles de apoyo y de distancia que tiene Javier Milei en el Congreso de la Nación. Ese también fue uno de los objetivos de la ausencia del bloque parlamentario más numeroso que tiene el Congreso, que es Unión por la Patria. Ahora, vos me decís, ¿es posible construir una mayoría distinta? Mira, si esta nota hubiera sido sobre el final del año pasado, yo te hubiera hablado de la ley de jubilaciones, te hubiera hablado de la ley de financiamiento universitario, del rechazo del DNU, de los gastos reservados de la CIDE, donde demostramos en más de una ocasión la capacidad, y para esos sectores de la oposición casi te diría la audacia, ¿no? de animarse a construir una mayoría con Unión por la Patria, con el peronismo, que después terminaron en algunos casos con los vetos de Milei, pero que llegamos a aprobar en ambas cámaras con mayorías claras determinadas iniciativas. Germán. Creo que eso es lo que está en juego ahora, Roberto, para el 2025, ¿no? A ver, ¿qué congreso vamos a tener? Claro. Vamos a volver a tener el congreso del 2024, donde en el primer semestre le aprobaron absolutamente todo, o vamos a tener la capacidad de construir una mayoría que, por ejemplo, abra una instancia de investigación por el tema de criptoestafa. Nosotros estamos convencidos que la Comisión de Juicio Político, y si querés pues hablamos en lo específico de eso, pero que hay otras iniciativas de otros espacios parlamentarios. Vamos a ser capaces de darle a la Argentina una ley de presupuesto cuando llevamos 2 años sin ley de presupuesto en Argentina. Vamos a ser capaces de generar una extensión, una prórroga de la moratoria previsional que vence el 23 de marzo y que va a dejar de no prorrogarse a 9 de cada 10 mujeres sin el derecho a poder jubilarse. Vamos a ser capaces, ya ahora en la semana del 15 hay nuevamente medida de fuerza en el ámbito universitario, de garantizar el financiamiento que necesita la Universidad Argentina. Vamos a ser capaces de terminar o de dar una clara señal en el sentido contrario con esta política económica que se llevó ya puesto a más de 12.000 pymes en la Argentina y más de 220.000 empleos perdidos, de los cuales 40.000 son empleos del sector público. Digo, bueno, me parece que eso es lo que va a estar en juego. Hay que, el otro día tuvo un gesto de, si se quiere, de valentía, Facundo levantando y mostrando la Constitución. No es la primera vez que se hace en el recinto de la Cámara, pero el otro día tuvo mucha visibilidad. Bueno, pero hay que levantar también la Constitución cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Hay que poner la Constitución por delante, no dejarse atropellar, no dejar que hagan absolutamente cualquier cosa, sino por el contrario, levantar la Constitución e ir para adelante en estos temas que son los que hay que resolver en la Cámara de Diputados en particular. A mí de Facundo Manes creo que la escena fue muy violenta,
desde ya creo que no, Santiago Caputo estaba ahí como invitado, ¿no? De alguien, pero no, me parece que no se pueden agredir a los integrantes del cuerpo. Creo que tendría que haber intervenido incluso más rápidamente, no sé, la policía del palacio, no sé cómo pensarlo. Sí me llamó la atención que cuando él intenta describir lo malo de Milei, habla de él como un kirchnerismo de derecha. Pero claro, ese es el problema que tienen de caracterización, ¿no? Lo cual en algún lugar también hace ver que hay dos antiperonismos, ¿no? Un peronismo violento, el de Milei, y un antiperonismo en sangre, digamos, entre comillas, republicano de cuello blanco, ¿no? Claro, portador más o menos sano. Portador sano, Sí. diríamos en otra época, digamos, ¿no? Pero me parece que ese es el tema. Cuando discutimos ficha limpia, yo dije algo que pasó medio desapercibido. Yo dije que con el impulso de la ley de ficha limpia, que claramente tiene un contenido proscriptivo a la figura política más relevante que tiene el arco opositor, que es Cristina Fernández de Kirchner, yo dije que ese día se consagraba que Javier Milei era el nuevo jefe del antiperonismo en la Argentina. Entonces, yo creo que el problema que tienen los sectores que suelen acordar con Milei y que sienten que su base electoral está tensionada por la figura de Milei, es que en lugar de construir un posicionamiento alternativo al que expresa Javier Milei, quieren ir a competir por el posicionamiento de Milei. Quieren ellos disputarle ese antiperonismo, ¿no? Entiendo. Y lo quieren hacer quizás con su tono distinto, con su modalidad distinta, pero que no deja de ser una modalidad claramente de posicionamiento antiperonista. Y yo creo que ese es el problema que siguen teniendo vastos sectores de la oposición hoy. Hacen oposición de la oposición y no oposición al gobierno. Y yo creo que ese es un problema grave para ellos, porque terminan prácticamente jugando el mismo juego que le propone Javier Milei, bailando el minué que le permite Milei. Claro. Bailan tratando de, en algún lugar, disputarle el posicionamiento a Milei, cuando lo que en realidad tendrán que estar haciendo es ayudando a construir la alternativa, es corriéndose de ese lugar y diciendo, che, todos los que no queremos saber nada con los jueces nombrados por decreto, con un presidente involucrado en estafa, los que no queremos saber nada con un país sin presupuesto, lo que no queremos saber nada con una Argentina violenta, autoritaria, fascista, todos esos, con la diferencia, construimos un posicionamiento alternativo, distinto, contrario al de Milei. Bueno, me parece que esa es la madurez que tiene. Esa madurez requiere personalidad, requiere carácter, requiere salir de la cómoda. A mí, hay algún diputado que en general cuando yo hablo de estas cosas con ellos me dice, bueno, pero yo me subo al avión y todo el mundo me dice apoyen a Milei, no se enganchen con los peronistas, y yo le digo el humor de la sociedad no es el humor de un avión que te lleva a un determinado punto del país. Entonces, Claro. digo, me parece que tenemos que ampliar la mirada. Es un y eso recorte es una demasiado- convocatoria que hay que hacerla permanentemente, ¿no? Un recorte demasiado chico ese. Ujú. Dos preguntas quiero hacer. Una, FMI, si el gobierno manda un proyecto para endeudar nuevamente a la Argentina, ¿hay votos suficientes como para rechazarlo o vos crees que puede obtener un apoyo ahí en el Parlamento, en diputados? Primero, antes de hablar de los votos, hay que hablar del acuerdo. ¿Dónde está el acuerdo? No está el acuerdo. No hay en ningún lugar donde esté el acuerdo. Fíjate hasta tal punto que se encarga de filtrar resúmenes, posibles borradores, pero uno no ve el acuerdo. Ya está, si no me equivoco, la semana pasada estuvo el número 2 del fondo en la Argentina y en ningún momento dijo que había algún nivel de acuerdo a nivel de staff. Primera reflexión. Segunda, me parece que este es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que por lo que se habla es un acuerdo del tipo tradicional, ¿no? Donde te dan dólares para determinados objetivos, por más que lo disfrace, como intentó disfrazarlo el día sábado a la noche, en la cuenta con el Fondo Monetario Internacional esto va a significar un mayor endeudamiento de la Argentina, sin lugar a dudas. Un endeudamiento que, como vos sabés, está siempre condicionado, que tiene una cantidad de elementos que hay que supuestamente respetar para que te den ese dinero. Y es un acuerdo
totalmente distinto, está el que inclusive nos generó a nosotros todo un debate alrededor de este tema, final 2021, principio de 2022, cuando se renegocian los términos del acuerdo con el FMI que contrajo Macri con el endeudamiento del 2018, allí en ningún momento ahí no hubo un dólar de nueva deuda. Entonces me parece que el contexto es totalmente distinto, que va a merecer que todos miremos ese tema totalmente diferente. Yo agarro la política de Milei y hoy están los principales diarios con el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, más el anuncio de una ley casi de déficit cero, que lo planteó también en el proyecto de presupuesto del presidente, más el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más Bullrich ministra y Sturzenegger funcionario, y falta el corralito y es el gobierno de la Rúa. ¿No? Entonces, me río para no llorar. Me parece que eso también hay que tener en claro, en qué contexto y con qué gobierno se da este nuevo endeudamiento. A mí me parece que darle a Caputo y compañía, con todo lo que hicieron negativo para el pueblo argentino en el 2018, llevándose puesto y timbiando y rifando el endeudamiento con el Fondo Monetario absolutamente más irresponsable de la historia argentina tomado por Macri. Ese mismo organismo va a volverle a dar plata a este gobierno sin hacer ni siquiera una evaluación y una autocrítica de lo actuado en el año 2018. Y me parece que son muchas cosas las que hay que conversar antes de pensar en la votación en el recinto. La última, y te libero, Germán, tiene que ver con las declaraciones que hace el gobierno en relación al grupo Clarín y la compra de Telefónica, ¿no? Que lo pone en una situación de supermonopolio, casi diría. ¿Cuánto hay de verdad? ¿Cuánto hay de mentira? ¿Cuánto hay también que discutir alrededor de la constitución de estos monopolios, no? Bueno, yo vi bravuconear al gobierno alrededor de este tema, pero hoy, ¿Telefónica de quién es? Hoy. Sí. hay un hecho comercial consumado, ¿no? Sí, sí. Entonces, después el gobierno sale a decir lo que es, no sé qué hizo, porque estas cosas también son propias de este gobierno, ¿no? El gobierno sale a plantear un posicionamiento y después, en términos operativos, no hace nada para revisar o para analizar o para estudiar un determinado tema. Bueno, a mí me parece que en eso hay que tener dos cosas. Uno, en todo enfrentamiento que tenga el gobierno de Milei con estas grandes empresas hay que mirarlo siempre de cerca, porque yo creo que en el fondo no hay contradicciones importantes entre el modelo de país que quiere Javier Milei y el que quieren las grandes empresas como Clarín o como Techin. No estoy viendo, más allá de algunas críticas puntuales que pueda haber en la línea periodística, no creo que el modelo de país de Mañeto o de Roca sea muy distintos al proyecto de país de Milei. Y eso es lo que más me preocupa a mí. Bien. Me preocupa porque seguimos parados en el mismo lugar, donde también, en el fondo, cuando los empujan un poquito, cuando le piden que defina, no me cabe la menor duda que estos grandes grupos económicos terminan siempre abrazando no solamente política económica, sino modelo de país absolutamente excluyentes y nosotros podríamos llegar a decir antiperonistas, ¿no? Totalmente. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener la capacidad de ver estas cosas con mucha sagacidad, ¿no? No dejándonos confundir, porque a veces decimos, bueno, todo lo que sea en contra de Milei puede llegar a servir, digamos, ¿no? Y yo me hago esta pregunta, ¿todo lo que sea en contra de Milei efectivamente sirve? Digamos, ¿no? Entonces hay que ver también todo eso, ¿no? Porque yo lo que siento es que a veces nos enredamos en peleas entre actores que están parados en algún lugar, en el mismo lugar y en el mismo registro político-económico. Y nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es construir la alternativa, no disputar un oficialismo bis, como quieren algunos, sino construir una alternativa absolutamente diferenciada que le pueda decir a los argentinos y a las argentinas que hay otra posibilidad, que hay otro camino y que estamos dispuestos a construir. Una cortita nada más, la última, y con esto te saludo, pero tiene que ver con qué va a pasar con este bochorno
ahí en el Parlamento que hubo con el tema Manes, digo, ¿se generará algún tipo de investigación? Digo, ¿qué? O sea, ¿alguien puede entrar y agredir a un diputado y no pasa nada? A ver, no debería ser así. Es un día muy especial donde, digo, los 1 de marzo, la vida interna de la Cámara de Diputados no es tan normal como otros días, ¿no? Allí lo que tenés son una cantidad de elementos que tienen que ver con la seguridad presidencial que se ponen por encima de los habituales movimientos de los diputados y de los senadores. No es casual que es un día en donde Casa Militar, quien es obviamente la seguridad del presidente de la Nación, tiene un rol relevante al respecto, ordenando en algunas cosas los movimientos en el Palacio del Congreso, ¿no? A mí me parece que hay que investigar a fondo. También quiero terminar de saber, fue todo muy rápido, pero termina el discurso, se da esta situación, yo lo veo rápidamente por televisión, yo estaba en el tercer piso con algunos diputados, y lo llamo inmediatamente a Pablo Juliano, el presidente del bloque de Democracia para Siempre, para preguntarle dónde estaban, y dice, mira, estamos entrando a la oficina de presidencia, y le digo, bueno, bajo para allá, bajamos inmediatamente, así que nos encontramos rápidamente con Facundo y con los que estaban allí, con los diputados que estaban ahí. Realmente estaba bajo una situación de mucha conmoción, entendible, por el hecho de violencia, la amenaza, el apriete, digamos, ¿no? Y yo recomendé hacer la denuncia en la comisaría del Congreso, no sé en qué terminó todo eso, creo que no se terminó de erradicar allí, sino que se va a hacer, o ya se hizo en otro lugar, eso lo tendrán que explicar ellos. Creo que hay que investigar a fondo todo eso, ¿no? Porque fue todo un suceso. Mirá, nosotros lo acompañamos con Tonioli y con Barino hasta la puerta del anexo, enfrente, para que él agarre el auto y se vaya. Y estos grupitos que andan alrededor de, que se disfrazan de influencer, pero en realidad son una patota, que andan alrededor de Santiago Caputo y todo eso, venía atrás nuestro y lo seguían insultando a Manes. Así que la violencia continuó hasta el mismo momento en que Manes entró al anexo de la Cámara de Diputados. Claro. Pero bueno, eso pasó a Facundo, ¿no? Pero yo también tengo la obligación de plantear esto, ¿no? A veces nos sorprenden estos hechos, pero esta es la Argentina de los bolsos mortuorios y las guillotinas en tiempo de la pandemia. Esta es la Argentina inoculada con odio, donde intentaron matar a Cristina Fernández de Kirchner. Esta es la Argentina donde el presidente de la Nación habló de espaldas al Congreso. Es la Argentina donde gasearon, reprimieron y denunciaron a diputados que se manifestaban en contra de la ley bases en el Senado, diputados de mi bloque, y donde excepto la izquierda nadie dijo nada, Roberto. Ni un tuit sacaron contra la represión a los diputados. Total. Casi nadie, ¿no? Entonces, esto también hay que decirlo, cuando el agredido es un diputado no peronista, la solidaridad fluye. Cuando el agredido es un peronista o de la izquierda, la solidaridad no fluye, no se casi retasea. nadie dice nada, ¿no? Total. Hay una actitud selectiva, como que algunas agresiones valen más que otras, ¿no? Y son repudiables y otras no. ¿No? Entonces digo, me parece que estas cosas también hay que ver la línea larga de la construcción del odio en la Argentina, que en este caso tuvo un hecho violento contra el diputado Facundo Manes, pero que en general todo lo que demuestra es que aquellos que hemos sido más claramente opositores somos los que hemos sido víctimas a lo largo de todo este tiempo de esta política de odio y de violencia, ¿no? Germán, gracias por este tiempo. No, que siga muy bien, que tenga buen día, Roberto. Igualmente para vos. Germán Martínez, el presidente del bloque en diputados de Unión por la Patria, hablaba con nosotros. Tanda, cuando volvemos, el editorial. Deja tu mensaje en